Recording is on. Siempre el segundo encuentro es para reafirmar. Yo ya subí la tarea, que es el texto de Carlo Ginzburg. Se van a divertir con ese texto. Tiene sus años, ¿no? Es decir, hay varios más. Yo este año respeté un poco el formato para no cambiarlo, pero hay otros textos bastante lindos también. Texto que también trabaja en la microhistoria. La microhistoria nace en Italia, ¿no? Es decir, eso ya es algo que se lo defino. Pero nace como una cuestión que después entra como una tela de juicio, o entra como en una cuestión a discernir, que es, ¿qué se buscaba? ¿La historia regional o la historia local? ¿O qué se buscaba? Entonces, cuando Ginzburg escribe su libro, ¿sí? Porque no es el único, él no es el único que está, digamos, inserto en el tema, él dice, no, yo en la primera entrevista, es más, yo le subí una parte de la entrevista que tiene él en Latinoamérica, hizo varias entrevistas sobre el tema, porque realmente fue fascinante descubrir cómo la historia se mete también en un personaje desconocido, es decir, porque el personaje del libro, primero que es un hecho histórico real, ¿no? Es decir, es un hecho histórico, ¿no? O sea, no es bueno, aunque ahora está confirmado, pero digo, no es Homero escribiendo la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es decir, la historia de Troya. No, acá hay un hecho real que pone en situación la vida de una persona común que cuestiona algo ante el poder central que tenía la Iglesia en esa época, porque justamente lo que el libro muestra y lo que vamos a vivir, lo que ustedes van a vivir cuando lo leen, es nada menos y nada más que un juicio. Un juicio donde realmente ahí no hay abogados defensores, donde es realmente un juicio inquisidor, ¿no? Que hubo muchos en la historia, la mayoría de la iglesia los guardó. Cuando se produjo el quiebre con los famosos caballeros templarios, protectores, ¿no? de los secretos de la iglesia, se produce un quiebre, y bueno, algún día sabremos más historias, pero bueno, hoy están todas guardadas en el Vaticano, ¿no? Lo han guardado así, digamos, de alguna manera con mucho celo, y bueno, está bien, ¿no es cierto? Es decir, no sé si está bien, pero es parte de lo que hoy tenemos y conocemos. ¿Bien? En el caso de esta historia, él relata, ¿no? El autor que aparece de casualidad y comienza a investigar. Aparece en una capilla, creo en Florencia, no sé dónde apareció, no me acuerdo ahora. Pero bueno, lo que trata de decir es como para darlo a entender y explicarlo de alguna manera más sencilla, es poner una lupa o hacer un zoom sobre un hecho particular de la historia, enfocando a un personaje que puede ser o no conocido. En este caso, este señor que era un molinero, que Menocchio, le decían, realmente aparece su nombre y todo, porque obviamente está basado en un hecho que está asentado, es decir, que es verídico. Y bueno, es eso, el queso y los gusanos es simplemente el surgimiento de algo nuevo en un momento, digamos, de la década del 70, donde la historia empieza a revisar algunas cuestiones. La fuerza que tiene la historia en esa época es el revisionismo, ¿no? Pero bueno, aparece, digamos, de la mano de otros que también habían escrito en algún momento, como por ejemplo Thompson, y bueno, no me acuerdo alguno más, ahora se me fueron, pero bueno, en el caso de Italia, esto está acompañado por Giovanni Levi, que es como es el Carlo Ginzburg, que trabaja una cuestión mucho más social y que comienza a dar también así esa microhistoria para digamos, encontrar facetas que la historia en realidad no nos cuenta sobre algunos personajes. Hay un libro muy famoso que es de Davis, que se llama El regreso de Martín Guerre. Es otro libro para trabajar. El libro no me acuerdo del historiador, que se llama La gran matanza de gatos. No me acuerdo del historiador, ya me va a venir a la mente. Si ustedes se acuerdan. Robert Darnton, ¿no? Sí.
que habla sobre la gran matanza de gatos en la Francia, no me acuerdo, también es un título largo así como este, ¿no? Y ahí donde aparece la microhistoria, aparece una cuestión a construir, que es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De una historia local, de una historia regional o una historia universal, pero parada desde simplemente una mirada, es decir, un segundo, como si fuera, digamos, un reloj de arena donde yo cierro y tomo ese granito de arena, ¿no? Para que usted lo pueda entender gráficamente. En el tiempo que corre la historia, y que yo veo pasar de una manera tan fluida por la gran cantidad de hechos históricos, tomo un granito de arena y esa es la historia de Menocchio, por ejemplo, en esta relación y en esta interpretación del libro El queso y los gusanos. Hay más italianos, porque después hay varios libros más, no, la verdad no me acuerdo, creo que tengo anotado por un lado. Después aparece la microhistoria en España, ¿no? Mucho más para esta época, y también aparece en Argentina, ¿no? En Argentina, digamos, que uno podría decir, está unida, en Argentina también está unida. En Argentina, acuérdense, en la década del 70 nosotros estamos en una situación complicada porque estamos en la dictadura, ¿no? Como gran parte de Latinoamérica. Entonces, revisar hechos tan puntual y tan quisquillosamente era medio complicado. Es más, muchos historiadores tienen que partir, ¿no? Profesores de historia, es decir, hay gran intervención en universidades, es decir, se va dando otro contexto. Entonces, en Argentina aparece después, en la década, más en la década del 80, esta microhistoria, pero más revisionista. Acá Salinas es el que se me viene, Salinas y Breccia son los dos que se me vienen a la mente, que son los dos que trabajan la microhistoria desde una construcción un poco más, yo les podría decir, regional, ¿no? Como una historia regional y vista también de lo social, ¿no? Es decir, no de lo económico. Entonces, ahí, si uno, por ejemplo, cuando uno agarra y dice, bueno, yo tengo que, supongamos en el ejemplo que les daba, ¿no? Es decir, yo agarro y tomo el proceso, el hecho histórico de Homero contando, no sé, lo de Troya, o no sé, cualquier otro, Herodoto contando sobre Alejandro Magno, o algún otro historiador sobre que trabaja sobre las invasiones de Persia a Grecia. Es decir, ¿qué parte de la historia vos tomarías que te podría servir como referencia, ¿no? Es decir, ¿qué mirada podrías dar? ¿Qué profundidad? O vamos a la historia argentina, es decir, a ver, si te pusieras, digamos, a investigar con una mirada desde la microhistoria y de las herramientas que aporta la microhistoria, es decir, qué es lo que estarías buscando o qué es lo que te intentarías observar en un proceso de, digamos, de aprendizaje, ¿no? Es decir, porque en realidad es eso, es buscar sobre un hecho para poder aprender de él también, ¿no? Es decir, cuando a Ginsburg le preguntan por qué te interesaste tanto en eso, era para ver qué pensaba una persona común en el siglo XVI sometido a esta situación, ¿no? A este juicio. Entonces, él, digamos, en base a la respuesta que va dando Menocchio, que algunas son realmente muy risueñas, cómo veía él, por qué, y ahí aparece el libro, el nombre del libro, ¿no? El queso y lo gusano, porque él dice que está todo podrido, ¿no? Me hace acordar a Favaloro también diciendo lo mismo en la década del 80. En una nota Favaloro dice algo parecido, ¿no? Está podrida la cultura argentina, dice, ¿no? La cultura argentina de la política está podrida. Bueno, algo así y trata de poner, digamos, en situación, dando una respuesta que a él es lo que, digamos, se le presenta, ¿no? Se le representa. Esa es la cuestión que trabaja la microhistoria. En un sentido, vuelvo a reiterar, muy complicado cuando se analiza desde alguna mirada, la historia local, la historia regional. Bueno, esta semana, no sé si alguien acá es de Roca, salió en las redes sociales, hay una página que, bueno, yo estoy invitado, me han invitado a participar y eso, que es de historia de Roca. Y yo me sumé porque está muy buena, hay muchos aportes, tenemos gente que conoce la historia de Roca, ¿no? De la ciudad de Roca, y saltó un debate de por qué en la final de la década del 30, más o menos,
se hablaba de que los italianos, en realidad empezaron con los judíos y los turcos, justamente con esto que pasó, con el terremoto en Turquía, y empezaron a hablar de por qué los judíos y los turcos vivían en diferentes lugares de Roca, ¿no? En la ciudad de General Roca. No sé si alguien es de Roca acá, por ahí se puede ubicar más geográficamente. Buenísimo. Y cuando llevamos a investigar a eso, yo tenía simplemente de eso, no tengo mucha información, porque la verdad que historia local hay que armarla. Un día un historiador se va a poner, alguno de ustedes, que va a seguir estudiando seguramente investigación y va a desarrollar alguno de ustedes un libro sobre historia de Roca, imagino, pero que sí sea, Sofía por ahí, que le encanta la historia, se va a poner a investigar. Bueno, encontramos que en realidad yo tenía simplemente una anécdota que inclusive no solamente arreglan los turcos y los judíos, sino que antecede a 1900 más o menos, es decir, después de la gran inundación de Stefanelli, que hace que se desplace todo lo que era realmente por decirlo así, el ejido de Roca, el ejido de las colonias agrícolas, ¿no? Se trasladan desde la zona de Stefanelli hacia lo que es, en realidad, la zona de Stefanelli, la zona de Pueblo Viejo, que se conoce hoy, del otro lado de la Ruta 22, se trasladan todas hacia la zona donde estaba el fuerte, el ejército, ¿no? El fuerte General Roca, que para ustedes no tengan una idea, que conoce Roca, estaba ubicado de la plaza San Martín a 5 cuadras hacia la ruta, ¿no? Es decir, pasando inclusive las vías del tren. Ahí estaba el gran fortín de Roca, después se fue corriendo, pero bueno, era como en esa época, y como pasó en la historia de muchos colonos, todos los colonos se iban sumando en ese momento, especialmente por las historias que se venían contando de la pampa húmeda por los malones y los saqueos de los indígenas. Cada vez que se organizaba una colonia agrícola, se organizaba cerca del ejército, es decir, alguien me tiene que cuidar. Entonces, a pesar de eso, en Roca estaban bastante retiradas. Es más, han quedado los vestigios de las colonias, si ustedes saben, están entre Roca y Cervantes, ¿no? Es decir, el vestigio donde estaba la colonia rusa, la colonia española en su origen, colonia Fátima que todavía sigue, que era una colonia italiana. Bueno, cuando nos vamos a vivir a Roca, es decir, cuando empezamos en la ciudad, bueno, resulta que lo que es hoy la avenida Roca, que antes tenía otro nombre, fue como una división de la ciudad. Entonces, en ese momento ya comenzó la división. Los españoles hacia el oeste y los italianos hacia el este. Entonces, ¿por qué? Por una forma de organización. Se ve que los muchachos hablaban otro idioma, se organizaban, se peleaban a veces, entonces era como que se instalaron inclusive de un lado y del otro de la ciudad almacenes de bienes generales, ¿no? Es decir, como que la ciudad, a pesar de estar todo el aglomerado junto, estaba dividido primero por españoles e italianos y después se va a completar con la mirada y la llegada de los turcos por un lado y de los judíos por el otro, ¿no? Y que no tiene que ver con la religión ni nada de eso, sino que tiene que ver con una organización espacial. ¿A qué voy con todo esto? La pregunta es, ¿dónde yo hago foco en la microhistoria ahí? ¿O es una historia regional? ¿Qué les parece a ustedes? Simplemente les conté, ¿no? Para que los que no son de Roca les cuento. Si ustedes se paran hoy en la calle Tucumán, que es una de las principales, y mira Roca hacia el norte, van a ver que están ubicados. La sociedad italiana está ubicada al este, ¿no? Es más, está sobre la calle Italia, justamente, y la sociedad española está hacia el oeste, justamente ubicada sobre la calle España. O sea, queda bien gráfica, ¿no? La distribución. Inclusive creo que hasta eligieron el nombre de las calles, los muchachos. ¿Dónde aplicaría yo el ojo de la microhistoria? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se puede trabajar la microhistoria en ese contexto? ¿Qué piensan? Los dormí. Gabriel, Agustín, Noeli. Yo estoy pensando porque es un poco compleja la respuesta, porque podemos intentar hacer microhistoria sin hacerla, a menos de que el ejemplo sea muy específico. Yo puedo decir la historia de un barrio y no serían necesariamente microhistoria cuando está contando toda una historia de inmigrante, cuando está... tengo que hablar de un momento en particular, una situación particular y que a partir de esa situación en particular se pueda analizar toda la macrohistoria que desemboca en ese pequeño hecho.
y a falta de ejemplos y la falta de conocer todo lo que pasó en esa época, puedo solamente, no sé, inventar la historia de un almacenero, digamos, y su clientela, y a partir de ahí contar algo, de una situación particular de un día. Bien. Bien, ¿alguien opina otra cosa? A ver. Perdón, profe, ¿qué preguntó? O sea, en base a ese ejemplo que yo les di, es algo que es real, ¿no? Es decir, es la ocupación espacial que se dio en la historia de la ciudad, que Neuquén también tiene algo parecido. Yo estudié sobre Neuquén tiene algo parecido, Neuquén Capital. Pero en Roca especialmente nos paramos sobre Roca y miramos que cómo se fueron ubicando geográficamente las comunidades, ¿no? Es decir, después de la gran inundación y el traslado de muchas de las colonias y de muchos de los pobladores principalmente, porque muchos vivían acá y después iban y explotaban las colonias, ¿no? O los campos. ¿Cómo puedo yo darle una examinada a la microhistoria, ¿no? Es decir, por ahí Gabriel decía, quizás tenga que inventar la historia de un almacenero o quizás tenga que buscar la historia de un almacenero. Ni siquiera hace falta inventarla, ¿no? Ni siquiera hace falta ir a la ficción. Pero ¿cuál sería el contexto de la microhistoria? ¿Cómo obtengo yo eso? ¿Necesito un almacenero para hablar de microhistoria? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece a ustedes? No necesariamente tiene que ser de una persona, puede ser de un lugar que no sea muy conocido. La última vez había dado un ejemplo de la batalla de la que nadie sabía porque no había sido relativamente importante. Pero sin embargo, para los locales fue bastante importante y no fue un hecho aislado. Bien. Puedo hacer un foco sobre un lugar también, ¿no? O sobre un acontecimiento, como dice el compañero. ¿En qué otra cosa puedo hacer foco? O me quedo ahí y la veo pasar. ¿Qué piensan? Bueno, el silencio es testigo. Sí. Profe, por ahí se podría hacer foco en estas dos culturas que son diferentes e investigar por qué quedó de un lado de la ciudad los que son de descendencia italiana y de otro lado de la ciudad los que son de descendencia española. ¿Por qué se tomó esta decisión? Y no se mezclaron, o sea, no se fueron después, me imagino que se fueron mezclando las culturas después del tiempo, del correr del tiempo, pero en un principio, ¿por qué se toma esa decisión? También está la colonia suiza dentro de lo que es General Roca y hay varias otras culturas más. Claro, bien. Esa es una mirada, bien. ¿Algún otro? No, yo quería decir que, si bien cité el ejemplo de este almacenero, la idea es, a ver, la situación da para muchísimas cosas porque tenemos una ciudad que se crea a partir de una situación particular, como les puedo decir, si bien todas las historias tienen algo, toda la falta de planificación en las ciudades de Argentina tienen en común esto, tienen un origen sí real, que es este tema de la organización española, de una plaza central, que enfrente en una parte tenga la sociedad, la parte religiosa, digamos, en otra parte tenga la parte administrativa, todo gira en torno a esa plaza central, las primeras familias se ubiquen a la vuelta de esto y los subsiguientes barrios de acuerdo a cómo va creciendo a partir de los diferentes tipos de cultivos que se hagan en la zona o la actividad económica que se genere. Claro. Y a eso se le suman las diferentes oleadas migratorias y que no fueron, o sea, cuando hablamos de inmigración hablamos de un periodo bastante amplio, digamos, estamos hablando de prácticamente casi llegando a los 50 años de este proceso. Así que lo que podemos agarrar es tomar un momento, un recorte muy particular que pueda ser foco o el momento de eclosión de toda esa historia, que nos muestre algo interesante, que nos muestre algo concreto y en lo que se plasme todo este proceso
étnico intercultural que se da en la formación de lo que luego sería General Roca. Claro, sí, se entiende, ¿no? No sé si el resto lo comprendió lo que decía el compañero, pero se entiende. El punto de partida siempre van a ser desde lo macro, ¿no? Es decir, lo macro que yo voy a ver en esto es, obviamente, como por ahí decía el compañero, es cómo se fue organizando la ciudad, ¿no? Como decía la compañera de atrás, cómo es que Roca va tomando ese momento, es decir, la macrohistoria, la línea, veo claramente hay una cuestión que viene de fondo, porque el poblamiento no se da por una cuestión de elección, se da por una cuestión de emergencia, ¿no? Es decir, la inundación con la gran crecida de 1899 hizo que todo lo que era el perfil histórico de la ciudad se trasladara de un lugar al otro, buscando estar alejado del río, ¿no? Porque si uno mira el casco céntrico de Roca, está alejado del río. Y dentro de esa perspectiva, de esa macrohistoria, lo que comienzan a aplicarse es hipótesis. Y ahí me tengo que parar en una de las hipótesis y tratar de encontrar o ver, o tratar de poder, digamos, aplicar esa lupa, ese zoom, en esa historia, para que yo pueda analizar esa hipótesis en profundidad. Entonces, quizás no voy a poder encontrar una respuesta tan viable si tomo todas las comunidades, pero para hacer microhistoria debería buscar la mayor cantidad de fuentes, permiso que está cargoseando, la mayor cantidad de fuentes que tienen que ver con alguna de las comunidades y que esa comunidad me puede servir, por ejemplo, para responder el resto. Entonces, si logro encontrar, supongamos, en el caso de, él hablaba de la ficción, pero en el caso de la realidad, del almacén de los gallegos, que se instaló junto al lado oeste, ¿no? de lo que es la Avenida Roca, mucho tiene que ver por eso, por el fuerte, por el pozo de agua, están ubicados en un lugar estratégico, entonces fue como que se abrieron por un lado y para el otro, ¿no? Si yo puedo ubicar eso en la microhistoria y puedo, de alguna manera, encontrar por qué ese almacén o ese almacenero, ¿no? 1910 o 1900, como decía el compañero, hay muchos campos migratorios, ¿no? Por eso, fíjate vos y cómo coincide que cuando vos buscabas la explicación de por qué se vivieron los turcos y los judíos, antecede a eso, había ya una división de otras comunidades, ¿no? De españoles e italianos, antes que turcos y judíos. ¿Por qué los judíos se fueron a vivir con los rusos? Es una gran explicación, ¿no? Entonces uno podrá decir, bueno, quizá la religión tiene algo que ver, profe, y no sé, no lo sabemos. Tampoco podemos hacer una deducción simplemente por una cuestión religiosa. Es decir, pero sí me puedo parar en un punto de la microhistoria y puedo llegar a resolver, ¿no es cierto?, qué mirada tuvo ese protagonista de la historia, y de ahí puedo, digamos, de alguna manera conocer más y fabricar o reconstruir algún tipo de conocimiento previo. Es decir, a ver, los españoles, no les gustaba cómo se vestían los italianos. Entonces vos ya encontrás, quizás no sea en definitiva todo el planteo, pero vos te paraste exclusivamente en un lugar donde miraste con la lupa en un solo sentido, una hipótesis, no todas, ¿no? No sé si vamos viéndolo, no sé si he sido claro o damos otro ejemplo. Ustedes díganme. Nos tenemos que parar en una hipótesis entonces de toda la globalidad. Claro. Uy, no puedo. levanté la mano Sí. sin querer, perdón. Sí, Gabriel, decide. Apreté para levantar la mano sin querer, perdón. Ahí Ah. el simbolito que aparecía, perdón. Está bien, no hay problema. Claro, Sofía, es decir, yo no puedo, si voy a revisar una cuestión, y fíjate que a lo mejor ni siquiera me paro de lo que es la historia regional, porque quizás cuando ahí estaba esa famosa línea que en Argentina pasó mucho, en la historia, en los historiadores argentinos, de correrse de la microhistoria a una historia local, a una historia regional. Porque vos dirías, bueno, pero si ya sé de los españoles, entonces también sumo lo de los italianos. Y ya te fuiste de la microhistoria, porque en realidad estás buscando el hecho global, ¿no? Por decir una manera. O estoy buscando ver qué intervención tuvo la escuela, la primera escuela. ¿Qué intervención tuvo, no sé, el ejército? O la primera organización política que habrá sido, no sé,
qué sé yo, algo provisorio, un asentamiento provisorio, ¿no? Es decir, una sociedad de fomento, por ejemplo. Cuando yo ya me voy a eso, ya estoy en historia regional, o estoy estudiando historia local. No estoy estudiando la microhistoria que me permitiría ver en un momento o en un segundo un punto determinado. ¿Sí? ¿Va quedando? Si no, me dicen, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Buenísimo. Ahí yo cuando les subí el texto para trabajar y leerlo, hay un texto de, miren, mientras hablaba Gabriel y me quedé pensando en un punto, qué interesante sería si nos pudiéramos ocupar de la microhistoria de los pueblos ancestrales, ¿no? O los pueblos indígenas, como ustedes los quieran llamar, porque en realidad nosotros hemos asumido, ¿no? Y las comunidades indígenas muchas veces lo manifiestan a eso. Y entonces decimos mapuches y encerramos, no sé, a 300 etnias diferentes, que tienen a veces costumbres diferentes, que tienen interpretaciones diferentes, ¿no? Qué interesante sería aplicar la microhistoria en los pueblos ancestrales, ¿no? Por decir una manera, o en los pueblos indígenas. Me quedé pensando en ese punto. Hay un trabajo de quién era, me parece que es de un historiador jovencito, no sé si es Vallejos, bueno, es un historiador que siguió el trabajo de Bayer, de Osvaldo Bayer, con respecto a los pueblos, pueblo originario, lo llama el historiador, Castañeda, perdón, que es de Valcheta, no sé si ustedes lo han escuchado o han leído algo de él, ¿sí? Originario de Valcheta, y siguió una línea de Bayer, por ejemplo, trabajando, investigando sobre los pueblos indígenas en el corredor del Alto Valle, ¿no? Y bueno, tuvo, digamos, pero ahí no estamos parados en la microhistoria, porque él se encargó de ver el tránsito de los pueblos indígenas, o pueblos originarios, como lo llama el historiador, en el corredor del Alto Valle. Entonces vos te encontrás con, no sé, capaz que había 20 comunidades, ¿no? No estoy parado en la microhistoria, no estoy parado en ver a la etnia de la familia, no sé, me sale Cafulcurá, o la familia Namucurá, en Chimpay, que tenían su etnia, eran un clan organizado, ¿no? Es decir, etnia con todo respeto, ¿no? Yo digo etnia porque había cuestiones que, cuando uno diferencia en la cuestión cultural, en lo antropológico, cuando voy a decir ya la religión ya tiene una cuestión diferente de la religión, tiene una cuestión diferente de las costumbres, tiene una cuestión diferente las tradiciones, listo, ya está, punto. Es una etnia diferente, ¿no? ¿Ustedes estudiaron antropología ya? Pregunta. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces quizás, digamos, estoy pecando, pero bueno, no es que me metan en antropología. Lo que quiero decirle es, cuando puedo variar sobre el otro y todas estas miradas, ¿no? El famoso principio de la otredad, estoy hablando de un pueblo diferente, de una etnia diferente. Les decía, yo ahí cuando subo el trabajo el texto, perdón, de Carlos Gisburg, ahí subí, junto a ese texto, hay una reseña, sí, primero hay como una entrevista, igual le subí un video también para que lo vean, que es de Abreu, pero después le subí una reseña que es de Leticia Figueroa, que es bastante interesante de por lo menos leer un poco lo que ella cuenta, está muy bueno, porque hace como este tipo de reflexión, ¿no? Muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, como si quisiéramos saber qué le pasó en la mente, nunca lo vamos a ver, ¿no? Qué le pasó en la mente a Gisburg, porque tendríamos que conocerlo mejor y todo eso. Pero, ¿qué buscaba responder? ¿Cuáles eran las preguntas que buscábamos responder? ¿No? Eso es lo que tenemos que despertar y que aparece como la hipótesis, ¿no? Que recién decíamos. ¿Qué habrán pensado si me paro solamente, por ejemplo, los españoles? Y encima fíjense que ahí también pecaríamos, porque los españoles eran varias comunidades, igual que los italianos, ¿no? Fíjense que eso estamos complicados por donde queramos avanzar. Es un tema complicado, ¿eh? Si alguien lo agarra, bueno, Sofía por ahí lo va a agarrar ese tema y lo va a estudiar. Y porque eran muchas comunidades, vieron que los españoles también estaban los que venían de Galicia, los que venían de, no sé, de Andorra, de otros lugares, ¿no? Es decir,
Y en eso responde a lo que decía acá el compañero recién, que el proceso que formó esta ciudad, que tiene que ver más con la inmigración que con otra cosa, fue un proceso amplio, ¿no? Es decir, hubo varias oleadas migratorias. Y creo que sigue habiendo, me parece, porque Roca cada vez está más grande. Está bueno que elijan vivir en la Patagonia, ¿o no? Bueno, no sé si opinan lo mismo, capaz que no. Meto la pata. ¿Cómo? No, está bueno, está bueno. Sí, yo creo que hay pueblos. A mí, cuando conocí, ¿sabes cuándo me pasó eso? No sé si ustedes conocen el sur, cuando conocí Trelew y cuando conocí, bueno, Trelew de este lado y Trevelín del otro, vi las comunidades, cómo nacieron. Ellos nacieron, podríamos decirlo, de una manera, ¿cómo les podría decir? Más centrada en la oleada migratoria en conjunto, ¿no? Es decir, porque fueron formadas, por ejemplo, en el caso de Trelew, por galeses, ¿no? Entonces, era como que el mismo pueblo era una gran comunidad de galeses, ¿no? Entonces vos agarrás y vos decís, wow, hubo un momento en la historia de que realmente fue un pueblo unido y que trabajó para levantar esa ciudad. Ustedes, no sé si conocen el sur, han ido hasta Trelew, hasta que llegás ahí, vos ves todo campo árido, lo más alto tiene 40 centímetros, es decir, la verdad que se jugaron, y bueno, está bien, están cerca de Desembocadura del río, pero hay que ir a vivir ahí, ¿no? ¿Con qué ganas? Quizás hoy lo veríamos, por ejemplo, hoy, ¿no? En el conflicto que yo siempre mantengo a veces con una comunidad, por ejemplo, el pueblo armenio, pobre que sigue peleándola, o el pueblo sirio, ¿no? Es decir, no sé, capaz que agarrar, quizás no porque ellos quieren vivir su tierra, pero si vos le decías a los sirios, agarrar la comunidad, no sé, de Alepo, vénganse a vivir a la Patagonia, ¿sabes cómo se vienen, no? Y se vienen, se instalan y construyen una ciudad, ¿no? Bueno, no nos vamos muy de tema, pero ahí, por ejemplo, en ese caso, la microhistoria entraría desde otro lugar, desde otra mirada, no tan compleja como en el caso de Roca. En el texto de Figueroa, en esa reseña, van a encontrar un poco de ayuda cuando vean de por qué el autor le da esa importancia, digamos, le da el papel preponderante a Menocchio, ¿no? Y no a la iglesia, que es la que está haciendo el cuestionamiento, ¿no? Que tiene que ver con esto, y le da todo un perfil, ¿no? A Menocchio de qué tipo de persona es. Entonces, uno llega a conocer a ese personaje totalmente desconocido y puede llegar a entender por qué dijo lo que dijo, ¿no? Sería como, volviendo al ejemplo que dábamos, si yo agarro y encuentro la historia de el gallego Fernández, qué sé yo, por ejemplo, que vino de Galicia y que dentro de su cultura apoyó que la comunidad viviera en ese lugar, qué sé yo, y uno si lo entendiera él podría encontrar también las respuestas de por qué estas comunidades estaban separadas, ¿no? Podría ser el caso del ejemplo. Bueno, el texto de ella es una de las reseñas que más les va a traer, digamos, como una luz en el camino, y el tema de las sentencias, ¿no? Bueno, no le quiero spoilear, pero bueno, Menocchio pobre termina, ¿sí? No, era un juicio inganable, ¿no? Pobre. Pero la defensa fue realmente muy interesante, digamos, lo que él manifestaba. Tuvo 2 sentencias y en las segundas sentencias también ahí el autor toma la visión de esa persona y el análisis que él hace de poder entender por qué dice lo que dice, ¿no? Bien, ¿alguno de ustedes ya lo ha leído el texto? Le pregunto. Yo todavía no lo terminé. Bien. ¿Alguien lo empezó? ¿Alguien lo va a leer? Bueno. ¿El texto de Menocchio, profe? Sí. Sí, yo lo leí. ¿Lo leyó completo? Completo, señor. ¿Y qué le pareció? Me pareció muy interesante, me gustó mucho. ¿En qué aspecto? En cómo el autor es capaz de caracterizar y demostrar cómo la iglesia obligaba, por decir así, a confesar o en nombre de Dios. Eso me fascinó. Y cómo también Menocchio tiene la capacidad de
deformar un libro, como un simple molinero puede, a través de tan pocos libros, deformarlos y llevar a que los ángeles son una especie de gusanos. Es muy raro, es muy raro. Me gustó es la mucho. interpretación que él da, ¿no es cierto? Claro. Baja la cuestión celestial a lo mundano, ¿no? Bien. Es más o menos la mirada de Menocchio, digamos, se puede comparar con algo que uno desconoce, ¿no? Es decir, claramente, hoy estamos en el siglo XXI, la verdad que hemos visto de todo, pero digo, si viviéramos en ese contexto, ponele, y hubiera aparecido un avión, no te digo nada raro, un avión comercial, por ejemplo, ¿qué hubieran pensado ellos, no? Es decir, ¿cómo hubiera sido esa reflexión? Bueno, eso es lo que trata de hacer el autor con Menocchio, todo tomado, de las respuestas reales en la sentencia, ¿no? En el juicio, ¿sí? De lo que escribió la Iglesia, de lo que preguntaba, claramente, como dice acá la compañera, digamos, con esa exigencia, ¿no? Era un juicio perdido desde que arrancó. Bueno, pero no le spoilemos más y póngale pila. Lo último que tengo para charlar con ustedes es, hay un texto de Anaclet Pons y Justo Serna, que justamente, yo acá lo tengo en PDF, él ahí les cuenta, los autores les cuentan sobre la mirada, por decirlo de alguna manera, de los que trabajan la microhistoria, y voy a ver si se los puedo poner, está en PDF. Más que nada, la lectura de este texto lo que hace es ponerlo en situación de esa cuestión de la microhistoria, ¿no? Como un hecho de análisis permanente, y qué pasaría si nosotros le damos la importancia que se merece, ¿no? Ellos le titulan así: ¿no habrá llegado el momento de parar? Ponen, ¿no? Notas sobre la microhistoria, cuenta los trabajos de Giovanni Levi, que es otro de los de la escuela, pero en el relato que ellos van contando de lo apasionante que es leer un texto de microhistoria, porque en realidad eso es lo que tienen, ya lo van a ver ustedes, y van a ver que, para cerrar, hoy en día hay muchos que están escribiendo sobre esto y lo transforman en microhistoria, porque hay también una cuestión de la biografía, ¿no? Es decir, qué es lo que yo hice, un texto que tiene que ver con la biografía y no tanto con la microhistoria, pero que a veces puede ser una herramienta de que se puede utilizar, ¿no? Un texto biográfico, por ejemplo. Y en la parte final, en la parte ya cuando empieza a analizar el texto de Carlo Ginzburg, aparecen también algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada de diferentes actores, que por ejemplo es el campo de lo sociológico, lo antropológico, ¿no? Y van diciendo, es interesante el tema de la microhistoria, pero, digamos, Menocchio realmente habrá hecho todo lo que hizo, ¿no? Es decir, y claramente, la respuesta está en la mirada y en los puntos de vista en los cuales se lee, ¿sí? Ellos analizan 3 puntos, el tercero, que es el que más me interesa, que está en la página 16, este es el más interesante de lo que ellos trabajan, porque trabajan con esto, ¿no? Con el tema de los autorretratos, ¿no? Y ponen otros ejemplos, fíjense, toman por ejemplo el tema de las Torres Gemelas, que cómo sería escribir la microhistoria de las Torres Gemelas, ¿no? Es difícil porque en realidad, si bien tenemos mucha información, yo no creo, o sea, uno podría escuchar el testimonio de un protagonista qué sé yo, que estaba en las Torres Gemelas viendo cómo salía el avión, ¿no? O viendo cómo se caía las torres, pero, y lo mezclan y le dicen, ¿realmente es un proceso? O en realidad acá hay toda una historia grande, que macro, y que dentro de las hipótesis de por qué sucedió las Torres Gemelas, yo puedo encontrar un autor que me lo identifique, ¿no? Ponen en duda, ponen en situación la microhistoria, pero, vuelvo a decir lo mismo, tratan de darle como una justificación, ¿no? No los canso más.
Esto tiene que ver mucho porque, vuelvo a reiterar, la microhistoria aparece rodeada por otros conceptos que se están manejando mucho más a menudo, que es la historia local, la historia regional, la autobiografía, los metarrelatos, ¿qué más? Que parecieran mostrarnos al personaje, ¿no? Es decir, fíjense que cuando se empezó a volver a escribir la historia revisionista, uno podría pararse en Manuel Belgrano y decir, a ver, analicemos un hecho de la microhistoria de Manuel Belgrano, y qué sé yo, no sé, un hecho podría ser puntualmente, no sé, el encuentro en la posta de Yatasto, ¿no? Por decirle algo. Lo que pasa es que nosotros creemos que ese encuentro duró un par de días, y en realidad tuvieron como 3 meses. O sea, reunidos una semana, pero desde la posta de Yatasto tuvieron 3 meses formando al ejército en Tucumán. Es decir, uno, vuelvo a decir lo mismo, es decir, sobrepasa o traspasa, ¿no es cierto?, las cuestiones necesarias. Es difícil hacer microhistoria, en resumen. Es difícil, pero es apasionante, porque te puede traer un personaje desde la oscuridad, del desconocimiento, te puede traer un personaje que está hoy olvidado, ¿no? Te puede traer un personaje que, como Menocchio, se peleó ahí o enfrentó gallardamente un juicio de la Inquisición, nada menos y nada más, en la Edad Media, con una interpretación muy interesante de entre lo celestial y lo mundano, por ejemplo. Uno puede descubrir, puede averiguar. Primer punto, primer paso es, obviamente, tomar una hipótesis, no todas, porque donde más hipótesis tomo, me termino avasallando y me termino corriendo del eje. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo van con la lectura? ¿Cómo van con las actividades? ¿Cómo van con la vida, con la pandemia, con las deudas? ¿Ya llevan las tarjetas? Ya no, estamos a 30. Sí, atrasadísimo, profe, pero ya voy a terminar todo. ¿Se están preparando para el Halloween? No. Ay, me tira pata. No. Ya, ¿Dulce o truco? Claro. No es una tradición netamente Sí, argentina. Yo prefiero que me caigan con una docena de empanadas antes que con un poco de caramelo, la verdad. sí, tal cual. Lo adaptamos a lo regional, profe. Claro, sí, a lo que se pueda hacer de lo regional. Sí. Está todo caro y hasta los caramelos están caros. Sí. Bueno, es parte de lo que convivimos. Bueno, cualquier cosa, ya saben, mensajes, se comunican. Si tienen problemas con la plataforma, me avisan, ¿sí? Bueno. No se pierdan, no se cuelguen. Si necesitan ayuda, me escriben. Quizás los que lo leyeron, bueno, lo tienen bien resuelto, lo van a poder resolver bien. Yo ahí recuerden que les dejé en el texto anterior el tema de la reseña, que sea un lindo trabajo de ustedes, que les va a permitir inclusive hasta utilizarlo un día en la clase cuando ustedes tengan que contar un hecho de historia social, ¿no? Un hecho de historia económica también. Van a agarrar, uy, mirá, tengo la reseña que hice cuando estudié en el ISA, bueno, pum, listo, material de estudio de ustedes. Entonces, háganlo bien académico para que quede bien representado y para que un día sus alumnos puedan leer lo que ustedes leyeron, lo que ustedes escribieron, porque los chicos no le van a hacer leer todo el libro ni de casualidad. Ahí busqué, se hizo una vez en Italia una representación, como una película del caso de Menocchio, pero bueno, no tuvo mucho éxito, digamos. Caso del regreso de Martín Guerre, sí, ¿vieron? ¿Ese lo leyeron a esa historia? No, ¿la conocen? Los que han trabajado, porque hay algunos que ya han cursado, me parece, teoría de la historia y eso. ¿Cuál, ¿Le profe? leyeron a Martín Guerre? No. No, Martín Guerre no. No me acordaría. El regreso de Martín Guerre también está basado en la Edad Media, pero hay películas de eso, inclusive hay una película argentina. Es de la Edad Media, un hombre que, bueno, una mujer que su esposo se va
no me acuerdo qué se va ahora, pero se va, y vuelve como a los 10, 12 años. Y el problema era la identidad, ¿no? Es decir, en ese momento no había documento, no había ni espejo, imagínense. Entonces, él llega y hay personas que creen que es él y hay personas que creen que es otra persona. Hay un hecho histórico, perdón, hay un hecho real de eso. En Estados Unidos se dio un niño que desapareció y a los 10, 12 años apareció otro muchacho más grande, obviamente, diciendo que era ese niño. Re macabra esa historia. Un día se las cuento. Bueno, en este caso hay todo un coso, porque ¿quién es la mejor que podía haber reconocido si era el marido? La esposa, ¿no es cierto? Bueno, la esposa primero está segura que es el marido y después tiene duda, ¿no? Es decir, bueno, es una historia realmente que trabaja la identidad en la Edad Media, pero en un hecho puntual, ¿no? Una persona con nombre y apellido que se fue, 10, 12 años, no sé dónde se fue, a otra ciudad, a otro lugar, cuando vuelve, tiene ese problema, ¿no? De que la gente lo reconozca. Él dice que es Martín Guerre, pero bueno, hay gente que dice, sí, me acuerdo que sos vos, y otro dice, no, vos no sos Martín Guerre, ¿no? Entonces están los amigos, está la iglesia, está su empleador, está la esposa, todo un hecho social fascinante, que lo llevan a un juicio también, ¿no? Por la identidad, y ahí aparece el tema de la identidad en la Edad Media, que es un hecho que le costó mucho resolverlo, ¿no? ¿Bien? Eso todo, miren, la verdad que estaba bueno también para trabajarlo. Estaba bueno porque hay mucha evidencia, hay películas, una serie. Bien, no los entretengo más. ¿Dudas, preguntas?